pues a colectivos de todo el Estado, ¿no? Y nos situamos, siendo cristianos católicos, nos situamos en esa ala más bien crítica. En este sentido, y yendo directamente al grano, nosotros defendemos una escuela que sea laica y que sea pública y laica. Eso quiere decir que en principio respetamos la privada, pero tenemos muchas dificultades en ese otro tercio kit que se ha creado, que es la enseñanza concertada. Tenemos muchas dificultades. Algunos decididamente optamos por la supresión, otros lo iréis viendo, ¿no? Entonces las razones, ¿por qué defendemos una educación, una escuela laica? Porque nos parece que la laicidad es un poco como la base, es un poco como el ágora, es un poco como el humus, en el cual podemos coincidir prácticamente todas las instituciones, todas las confesiones, todas las filosofías, todas las cosmovisiones. Ahí coincidimos todos, ¿no? Es lo que tenemos, es la base común. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros, además, es que creo que, aun constitucionalmente, y os cito una frase bueno, no una frase, casi un dogma de la Constitución, con todas las dificultades que tiene esta Constitución, esta amalgama de cosas que todos conocemos, pero bueno, tiene en el artículo 16, párrafo 3, dice una frase que todo el mundo se la repite de memoria, no, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es decir, que todo lo demás que viene en ese párrafo es como una orquestación del principio general. El foco principal está fijo en este, porque después el otro que viene de tener en cuenta las creencias religiosas y mantener relaciones especiales de cooperación con la Iglesia y con las demás religiones, bueno, pues esto es una consecuencia, si queréis, una forma de entender la laicidad, que es de todos un poco como inclusiva. Es decir, el Estado, por el hecho de que sea laico, no tiene por qué renunciar a los aportes positivos y humanizadores que vengan de cada una de las tradiciones, sean religiosas o sean civiles. Desde aquí, fijaros, nosotros hemos defendido, y os lo digo para que nos podáis situar, que a lo mejor os ayuda también en vuestras luchas a los profesores que estáis en los centros de educación pública, ¿no? Pues nosotros hemos defendido una nueva ley de libertad de conciencia y de libertad religiosa, que garantice la igualdad de trato a todas las creencias y religiones y concepciones filosóficas. Hemos defendido y defendemos un estatuto de laicidad que garantice al menos la separación ya definitiva entre el Estado y las iglesias o confesiones religiosas. Y esto que nos ha llevado a una serie de tomas de postura, como por ejemplo, pues el apostar por la autofinanciación de las propias confesiones religiosas, la retirada de los símbolos religiosos de los centros públicos, la presencia, centros públicos laicos, ¿verdad?, la presencia, el regular, por ejemplo, la presencia de los representantes religiosos en los actos civiles, y de la presencia de las autoridades civiles en los actos religiosos, regularlo. Y por lo que se refiere directamente a la escuela, nosotros hemos defendido y defendemos la retirada de la enseñanza confesional, es decir, lo que decía mi amigo Paco, lo que decía antes de Europa Laica, la retirada de la enseñanza confesional de los centros de educación públicos y aún de los concertados. Nosotros decimos también, ¿no? Esto, como se apoya generalmente en los famosos acuerdos del 79 firmados entre la Santa Sede y el Estado español, que de alguna manera puentearon la Iglesia española, sino que lo hicieron entre un Estado y otro Estado, bueno, o una confesión religiosa y un Estado, lo cual es muy raro. Pero bueno, entonces a nosotros nos ha llevado a defender hoy y a denunciar públicamente estos acuerdos. Es decir, nosotros no tenemos poder para anularlos, pero por lo menos tenemos la voz clara de decir estamos en contra de estos acuerdos. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque nos sitúan en una situación de privilegio a los católicos cristianos que no tiene el resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque según los constitucionalistas son preconstitucionales y aún inconstitucionales en muchos aspectos de ellos. Bueno, pues esto en cuanto a la dimensión laica. Nosotros defendemos la laicidad, lo cual no quiere decir que nosotros estemos defendiendo pues algunas cosas que le puede venir a la gente inmediatamente, como aquella, os traigo a la memoria aquella, voy bien de tiempo,
Sí, porque quiero hablar de la otra parte. 5 minutos. ¿Me quedan 5? Ah, bueno, entonces sí. Aquella... No, es que no quiero yo abusar, ¿no? Ahora ya 4. Entonces... Oye, el reloj no da para... No va a estar bien. Digo, aquella anécdota tan bonita de dos grandes intelectuales de Bloch, por ejemplo, que estuvo empeñado durante toda su vida en descubrir en la Biblia la dimensión de esperanza, de la historia de la esperanza de la humanidad, y de Moltmann, que más bien trataba de descubrir en la historia de la esperanza la presencia de la Biblia. Entonces, el primero llegó a decir en uno de esos debates que tuvieron, dice, solo un ateo puede ser un buen cristiano, solo un ateo puede ser un buen cristiano. Y Moltmann le respondió diciendo, el Bloch, que era ateo, y Moltmann, que era teólogo cristiano, le respondió diciendo, pero solo un cristiano puede ser un buen ateo. Es decir, que por la analogía, si yo quisiera traducir esto a la analogía actual, podría decir esto. Fijaros hasta dónde corre y hasta dónde me podéis tirar con tomates, ¿verdad? Dice, por ejemplo, solo un laico puede ser un buen cristiano. Probablemente estemos de acuerdo la inmensa mayoría. Solo una persona que asume la laicidad en todas sus consecuencias puede ser un buen cristiano. Y un cristiano que no la asuma, hay algo que no funciona bien. Pero dicho lo otro, solo un cristiano puede ser un buen laico. Probablemente muchos y es que es así. Yo creo que lo podemos traducir de otra manera diciendo, para ser cristiano se necesita ser laico para ser cristiano, y para ser un buen laico no es necesario ser cristiano, se puede ser perfectamente desde cualquier otra. La segunda parte que yo quería defender, y me quedarán, me imagino que unos 3 minutos, es la dimensión pública. La dimensión pública, pero la voy a decir de una manera también con una anécdota que fue muy bonita allá por los años 80. Se estaba debatiendo en Italia, en la asociación, ¿cómo se llama? A ver, que no me olvide. En la Acción Católica Italiana se estaba debatiendo el tema de la presencia pública de los cristianos, digamos, en las instituciones públicas o no en las instituciones públicas, el tener o no instituciones propias los cristianos y todo eso, ¿no? Bueno, pues en ese año, a los 5 años, durante ese debate, en el año 85 del pasado siglo, se celebraba el primer Congreso Nacional de la Iglesia Italiana, y el presidente de la Asociación de la Acción Católica Italiana, Alberto Monticoni, defendió la presencia del cristiano en la vida pública, pero no en instituciones propias. Es decir, no, por ejemplo, en la democracia no necesariamente es necesario tener la democracia cristiana, los sindicatos cristianos, los colegios cristianos, las instituciones cristianas, sino presencia pública, pero en organizaciones públicas, laicas y no confesionales. Bueno, tuvo la gran suerte de que en ese mismo congreso había un teólogo muy joven, que creo que ahora, un tal Bruno Forte, que creo que ahora debe ser ya obispo y quizá un poco más, ¿no? Pero no sé si es cardenal de los que... Es obispo solo. Ah, exacto, obispo. Bueno, pues este hombre llegó a calificar con 2 palabras que se hicieron famosas en todo el mundo esta presencia de los cristianos en la vida pública o en la vida más bien privada. Él llamó, por ejemplo, lo calificó de cristianismo de presencia, aquella forma de estar presente con medios propios, es decir, con colegios propios, partidos políticos propios, sindicatos propios, instituciones propias y tal. Sería el cristianismo de presencia. Y distinguió también el cristianismo de mediación. Defendiendo la presencia pública del cristiano, de la acción cristiana, él la interpretaba como una presencia en las instituciones normales que tiene la sociedad civil, en la vida, en los colegios, en los institutos y por ahí. Bueno, pero una presencia normal como tiene todo el resto de la gente. Estoy para acabar, sí. Entonces, esto tuvo muchísima repercusión, claro, llegó hasta la Curia Vaticana, llegó a los oratorios romanos, hizo eco de todo esto, de este debate. Bueno, no digamos comunión y liberación, puso el grito en el cielo, y hasta el mismo Juan Pablo II tomó cartas en el asunto en favor de la primera, es decir, cristianismo de presencia con instituciones propias, ¿no? Bueno,
Pues nosotros Redes Cristianas, definitivamente apostamos por una presencia del hecho o del fenómeno cristiano dentro de la vida pública, es decir, no es la dimensión de fe cristiana no es algo para vivirlo solamente en privado, sino que tiene una proyección pública, pero esa proyección pública debe de estar no tanto asociada a instituciones típicas, propias y exclusivas del cristiano, sino dentro de lo que nos damos toda la sociedad civil, y que es de todos, y aportar todos ahí, y cada uno confluye, digamos, respetando las reglas de la laicidad que nos unen a todos y las reglas normales, pues ahí estar colaborando y trabajando en pro de un servicio al ser humano, que es a lo que todos estamos llamados. Y eso es lo que me ocurre. Muchas gracias,